Juan Carlos Girauta. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Tú y yo no tenemos nada que ver a nivel político. Nada. Pero nos llevamos bien. Pues sí, es uno de esos fenómenos extraños. Que sería la primera noticia de la entrevista. ¿Qué es Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos es en este momento el partido que presenta un proyecto para España. Ya sé que todos los partidos de nivel nacional pueden decir lo mismo. Lo que pasa es que los otros lo dicen por decir. El PSOE ciertamente tuvo un proyecto para España, lo tuvo con Felipe González. El PP tuvo un proyecto para España, lo tuvo con José María Aznar. Antes de eso lo tuvo Suárez, que era nada menos que pues desmontar una dictadura y construir una democracia. Y desde hace mucho tiempo pues no hay un proyecto para España. Ha habido una larga decadencia que en los últimos años es más pronunciada, un desgaste de los materiales de la democracia española por culpa de varias cosas, ¿no? Aquí concurren varios elementos, la crisis económica que ya sabemos, pero también la crisis institucional, la crisis territorial, la crisis ética, por la corrupción generalizada en los grandes partidos, digamos, de lo que han sido pues, las últimas décadas. Y el hecho de que en Cataluña un grupo de gente, al principio muy poquitos, cada vez más, tuviera que estar pensando en una España que representaba sus derechos y libertades y reivindicara una España que significaba los valores de la Ilustración, que significaba pues resistir a una ideología como el nacionalismo, una ideología muy invasiva también emocionalmente, etcétera, hizo que nosotros no diéramos por hecho, sino que tuviéramos que pensar cada día y recordar cada día lo que significaba un Estado democrático de derecho, que España era todo eso y no la dábamos por sentada. Con lo cual se produce lo que a algunos les ha parecido paradójico, pero yo visto con esta base no lo considero nada paradójico, que en realidad los que podíamos aportar una esperanza de regeneración a España éramos aquellos que habíamos tenido que estar reivindicando nuestra condición de españoles. No iba a salir ese proyecto regenerador de Valencia, digamos, donde lo normal era ser del PP, o de Madrid, o de otros sitios. Surgió de donde era difícil, porque allí donde algo es difícil y tú quieres mantenerlo, te lo tienes que creer muy profundamente. Yo hay un día del Congreso, o en el Congreso, que recuerdo mucho, porque me sorprendió enormemente, que fue el primer día, de hecho, en el Congreso, en el que varios de nosotros prometimos el cargo y algunos hablamos en catalán y nadie dijo nada. Cuando lo hizo Albert Rivera, le pitaron y le insultaron. Esa es una cosa que yo también recuerdo. O sea, ¿cómo es posible que un partido, que lo digo con respeto, se declara día sí día también como el más español del Congreso? Nosotros me refiero no decimos eso, a nivel... sí. Pero tenemos un proyecto exacto. para regenerar España. ¿Cómo es posible que cuando su líder, cuando su candidato habla en catalán, sea pitado, insultado principalmente por la bancada del Partido Popular, y que incluso haya gente del PSOE que diga, un tipo que se llama Albert y que es catalán no puede ser presidente del gobierno? Pues por la enorme torpeza de esas formaciones, por la pereza intelectual y por no haberse tomado 2 minutos para pensar. El PP es particularmente torpe en eso, porque sí que ha jugado a identificarse a sí mismo con España. Es decir, el PP tiene un sentido patrimonial del poder. No digo que el PSOE en su día no lo tuviera, que también lo tuvo, pero en los últimos años el PP da por sentado que, digamos, que por defecto quien gobierna son ellos. Y si no gobiernan ellos es una anomalía.
Dicho esto, esto va creando una especie de pereza, una especie de sentido de que yo no me tengo que esforzar para estar aquí, porque de algún modo me corresponde gobernar como si fuera algo, en fin, algo dado, algo de derecho natural. Y es que no dedican ni un minuto a pensar en estas cosas. Este día que tú recuerdas, yo también lo recuerdo. Y lo recuerdo como un mazazo. Es decir, además nosotros es que los tenemos al lado, a los del PP. En el momento en que Alberto utiliza el catalán y se ponen a buchearle desde las filas del Partido Popular, y yo pensé, estos están mucho peor de lo que yo me imaginaba. Es decir, a estos va a haber que explicarles también el ABC. Va a haber que decirles que, oiga usted, no se da cuenta de que si usted nos abuchea a nosotros por hablar en catalán, si usted dice que no puede haber un presidente del gobierno de España que se llame Albert, está retroalimentándose. Gente del PSOE. Sí, Eso. y del PP también, ambos. Está retroalimentándose con el secesionismo. ¿No ve usted que les está dando la razón? Es decir, a mí me pareció sobre todo estúpido hacer eso, aparte de injusto, y desde luego la muestra de que el PP, con excepciones, porque hay dentro, lógicamente, pues hay de todo, pero sí como formación política necesita mucho tiempo de reflexión en la oposición. ¿Y eso se hace pactando con ellos? Bueno, tú recordarás, no sé si nos tuteamos o no en esta entrevista. Por favor. Vale. Ya lo he hecho. No, es que no me acordaba. Me estoy dando cuenta ahora que lo he hecho en el minuto 1. Perdón. No, al revés, sí está bien. Tú recordarás que en aquella primera legislatura, bueno, primera para nosotros, de los 6 meses, nosotros hicimos un pacto de gobierno con el PSOE y recordarás también que si Rajoy sigue siendo presidente en vez de serlo Pedro Sánchez, fue porque Podemos votó no a la investidura de Pedro Sánchez. Aquí entraríamos a debatir. Pero bien. Bueno, esto que te estoy diciendo es un hecho. Hubo una votación y votó que no. Si hubiera votado que sí, pues hubiera abstenido. La pregunta, la reflexión No, pero si voy. ¿Cómo es posible poder criticar el bipartidismo y a la vez pactar voy a lo que te digo. Con ellos? Voy a lo que te digo. Hombre, si tú decides no pactar con nadie teniendo en aquel momento 40, luego 32 diputados, te condenas a la irrelevancia. Entonces, ¿cuál era nuestro máximo? Es decir, dentro de lo que nosotros éramos, ¿a qué podíamos aspirar? A colocar ciertas políticas en las que nosotros creemos. Políticas que tienen que ver desde la conciliación hasta la... Pero vosotros mismos habéis denunciado en el Congreso y en diferentes espacios mediáticos y de poder que el Partido Popular incumple de manera reiterada. Porque hay que empujarlos mucho. Pero, o sea, el Partido Popular, si por ellos fueran, lo incumplirían todo. Te digo más, el Partido Popular, pero déjame que acabe, digamos, el rato, la gente no se acuerda, nosotros lo tenemos muy fresco, pero la gente no tiene por qué acordarse. Cuando aquella legislatura se frustró y Rajoy, que le dijo no al rey cuando le propuso para candidato a la presidencia. Y Pedro Sánchez que sí. Recuerda aquello, ¿eh? Y Sánchez le dijo que sí. Por tanto, nuestra obligación cívica, política, era intentar una investidura de Sánchez, ¿no? Cuando aquello, digamos, se frustra, Rajoy fuerza unas nuevas elecciones, bueno, fuerza, era su deseo, ¿no? Oye, es el único partido que creció. A ver, hay realidades que no nos gustan, pero si son realidades tenemos que aprender de ellas. Todo el resto de formaciones descendió y el Partido Popular creció a pesar de aquello que había hecho. Entonces, a nosotros nos pareció que la repetición, acuérdate que está muy cerca, de unas terceras elecciones, le iban a dar una mayoría absoluta al Partido Popular y nos iban a condenar a los demás a la irrelevancia. Entonces nos pareció mucho más inteligente hacer un pacto de investidura, en ese caso no era de gobierno, era de investidura, y exigir una serie de condiciones, que eran 150 condiciones. Dicho esto, y ahora volvemos a donde tú decías, que su tendencia es no cumplir. Vamos, ¿qué me vas a contar? Yo estuve en la negociación y yo estoy a diario empujando porque su tendencia es efectivamente no cumplir. Ahora, afortunadamente hay momentos en que dices,
pues chicos, si quieres sacar los presupuestos generales del Estado, me vas a tener que incluir aquellas partidas que financian tales políticas, y te las tienen que incluir. Pero escuchándote, si Ciudadanos hace eso con el Partido Popular y en su momento con el PSOE por por un fin mayor, que es un cambio, una especie de regeneración. Bueno, la que se puede es maximizar una posición. La que se pudiera. Sí. ¿Por qué se critica tantísimo por parte de Ciudadanos el pacto del independentismo de izquierdas con el espacio que representa la antigua Convergencia, el actual PDeCAT o Junts per Catalunya? Bueno, porque... Que no estaríamos, frente a dos marcos porque muy tu similares. Partido, Gabriel... No hablo solamente, hablo de las CUP, hablo de ANC, sí, Omnium... Las CUP es un fenómeno complicado que merecería capítulo aparte. No, pero es que tu partido gobernó con Convergencia. Es decir, nosotros hicimos un pacto de investidura, exigimos unas condiciones a cambio de investir a Rajoy. Y nosotros siempre hemos Nosotros nunca hemos tenido consejeros con Convergencia. Es decir, no ha habido un pacto, una coalición de gobierno, Convergencia, Esquerra Republicana. Ha habido un apoyo muy similar al vuestro con el Partido Popular. Recuerdo Pero me refiero más a bloques, o sea, al bloque independentista. Yo recuerdo a Junqueras de vicepresidente de Puigdemont, ¿no lo he soñado yo esto? Bueno, ya estamos hablando dijéramos de la fase de Junts per Junts per sí, ¿eh? Sí. Vale, de acuerdo. Claro. Es decir, ¿por qué se critica tanto? ¿Por qué se critica tanto parte de Ciudadanos? No es una pregunta con doble sentido, ¿eh? O sea, al final muchos de nosotros a veces nos acabamos preguntando cómo es posible que Ciudadanos pacte por motivos pragmáticos con PP y con PSOE, sobre todo con el Partido Popular ahora mismo, y en cambio critique de manera tan feroz, ilegítima, pero feroz, el pacto de cierta izquierda independentista con el centro derecha catalán. A ver, yo sobre todo lo que critico del mundo independentista, sea de izquierda o de derecha, es que haya optado por un camino que está fuera de la pauta constitucional. Como la Gürtel. Eso es lo primero que critico. Lo otro sería criticable en el sentido de la coherencia, no, eso me importa menos porque no digo que no me importe la coherencia, quiero decir que tú en un momento dado puedes decir voy a obtener una serie de objetivos que son objetivos lícitos de mi partido haciendo eso, porque en ese sentido lo critico menos. Ahora, lo que yo te devolvería la pregunta, o sea, quien ha gobernado junto con el gran partido de la corrupción en Cataluña, que es Convergencia, hombre, tiene una legitimidad limitada para criticar a otros por haber hecho un pacto de legislatura, por haber hecho un pacto de investidura con el Partido Popular, que también es un partido que está de corrupción hasta las orejas. Exacto. Igual la diferencia es que Puyol está en su casa y Rajoy está en Moncloa. ¿Por qué Ciudadanos compara a la Fundación Francisco Franco con Omnium y la ANC? Bueno, pues vamos a ver, más que comparar, lo que nosotros hemos dicho es... Villegas, ¿eh? Sí, no, pero yo te voy a explicar el sentido de eso. Nosotros lo que hemos dicho es, mire, no se nos había ocurrido la ilegalización de la Francisco Franco ni de muchas otras, porque nosotros, en este caso como juristas, que lo somos tanto Villegas como Albert como yo, tenemos una concepción de la libertad de expresión basada sobre todo en las cosas que han dicho la repetida jurisprudencia en España, que va más allá, digamos, va más allá de lo que se podría considerar incluso aceptable por la sociedad. Es decir, nos parece que la libertad de expresión da mucho de sí y que por lo tanto tú puedes oír cosas que dices esto es inadmisible, esto es escandaloso, pero bueno, oiga, si yo sé que la jurisprudencia le va a acabar dando la razón a este señor, pues bueno. Entonces, en el caso de la Fundación Francisco Franco, a nosotros nos parecía que estaba dentro de ese marco. Pero también es verdad que el mundo de las redes ha generado de pronto una capacidad de influencia y de poder por parte de grupos que antes podían ser marginales o pequeños, que ha hecho repensar los límites de la libertad de expresión, no solo en España, también en Francia y en otros países. Este es un debate europeo ahora, en la Unión Europea se lo están planteando, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho, vale, es un debate interesante, estamos de acuerdo, pero no lo vamos a hacer solo para la Fundación Francisco Franco, porque eso sería una chorrada. Vamos a hacer un debate que nos parece lícito y, repito, e interesante para ver dónde está el límite
respecto a la tolerancia, ¿no? Con aquellas entidades, organizaciones que estén difundiendo mensajes contra el orden constitucional, contra la democracia, contra los valores de la Constitución 78. ¿Por qué? Porque no es el único la Fundación Francisco Franco. O sea, que a lo mejor hay que prohibir la Fundación Francisco Franco, sí, pero a mí de lo que no me convencerá a nadie es de que la ley, porque básicamente pues aberrante desde el punto de vista jurídico, se hace para un caso. No, la ley se hace para lo general. Pero entonces, Juan Carlos, ¿por qué Ciudadanos vota en contra de la sentencia de Estrasburgo a favor de la libertad de expresión? ¿Ciudadanos vota en contra de la sentencia de Estrasburgo? La sentencia esta que dice que quemar fotos del rey, yo no quemaría nunca una foto de nadie, pero quiero que se pueda hacer, en definitiva. Nosotros no hemos votado en contra de la sentencia de Estrasburgo, porque eso sería imposible, no se ha votado eso. O sea, te referirás seguramente entre el debate que hubo el otro día en el Congreso en el que se votó en contra de esa resolución. Tú y yo, que somos portavoces, que lo sepa la gente, nos ocupamos... Tú más que yo. No, pero bueno, tú también eres portavoz. Nos ocupamos de todos los asuntos y muchas veces un tema en concreto, seguramente hablamos de una PNL o... No, bueno, sí, nosotros presentamos una PL. ¿Era una PL? En el que intentábamos despenalizar o, en definitiva, que nadie fuera a la cárcel por lo que se llamó injurias a la corona, etcétera, etcétera. Vale, ya recuerdo, ya está. A tenor de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque consideramos que en ese caso, por derecho comparado, consideramos que en ese caso se desprotegía la figura del rey o del jefe del Estado, que fuera presidente de la República, pues sería lo mismo, cuando en gran parte de Europa, por no decir en toda Europa, hay una protección especial de la figura del rey o del presidente del gobierno. Tú, por ejemplo, si miras las penas que hay por los delitos contra el rey en Bélgica, son muchísimo más severas que aquí, ¿no? Pero estamos hablando de una sentencia de Estrasburgo, ¿eh? Sí. Pero si es que la sentencia de Estrasburgo, que déjame que lo recuerde, la sentencia de Estrasburgo era una sentencia para un caso concreto. Vienes a culpar a 3 chicos que quemaron hace 7-8 años una foto del rey. Claro, como es natural. Y viene a decir que eso se engloba dentro de la libertad de expresión. Sí, y como en Estados Unidos consideran pues que quemar una bandera es libertad de expresión. Sí, está bien. Sí. Yo creo que el debate... No, era para te digo una cosa, Gabriel, yo soy muy poco talibán y muy poco, y muy poco dogmático. Yo creo que tiene que haber una integración europea en estas cosas también. Es decir, Europa debería compartir criterios en muchísimas más cosas de las que lo hace. Hablando de eso, ¿por qué ayer Carles Puigdemont estaba comiendo, cenando en un restaurante de Alemania y si fuera por la justicia española estaría cenando en Extremera? Bueno, yo creo que eso fue porque... a ver, ¿cómo digo esto sin criticar una resolución judicial? Bueno, yo te lo voy a decir así, yo respeto las resoluciones judiciales y también las resoluciones judiciales de una democracia como la alemana. En este caso, creo que esta resolución judicial, una vez digo que la respeto al 100%, digo que es sumamente desafortunada por razones técnicas que yo considero muy graves. Un juez de tercera de una democracia europea, en 2 o 3 días, procesa 6 meses de instrucción. Y hace una cosa que está completamente vedada según la normativa marco de la Euroorden, que es de 2002, si no recuerdo, que es que entra en el fondo del asunto. Cuando el juez de Schleswig-Holstein dice no hubo violencia, pero no la suficiente como para forzar al Estado, no sé qué, está entrando en el fondo del asunto. El juez de Schleswig-Holstein tiene que seguir la normativa de la Euroorden y eso significa, tiene que coger y mirar si en su código penal hay un delito similar a este. Pero había unas acusaciones de un fiscal alemán. Sí, que acusaba a Puigdemont de violencia, entre otras cosas. No, pero hay quiero decir, aparte de la Euroorden. A ver, es que parece que
te lo voy a repetir, porque yo siempre que hago una crítica a algo que ha dicho un juez, quiero decir por delante que hay que acatarlo, que hay que respetarlo, pero se puede discrepar en la argumentación jurídica. Bueno, en la argumentación, sí, no en la argumentación, evidente. en la forma de tramitarlo. Yo creo que ese juez, ese tribunal, eran 3, pero hay una ponente que es una juez. Yo creo que esta señora... De tercera. Bueno, no es el Tribunal Supremo de Alemania, es una instancia judicial pero de segundo orden. Si no quieres de tercera, de segundo orden. No chirría que por el mismo hecho haya 3 países investigando o judicializando, en definitiva, esos hechos. Y que parador pero es que no pueden juzgar esos hechos. Y que parador de ellos, Bélgica y Alemania, sean, bueno, no sea delito, que no se contemple la violencia, incluso se planteen el hecho de la malversación. En cambio, aquí en España, en cuanto Puigdemont pise suelo español, va a la cárcel. Pero te das cuenta. Eso no chirría. No, porque a mí lo que me chirría es que tú hables de que hay 3 países que consideran que unos hechos no sé qué, porque no pueden hacerlo. Solo España puede decir si eso... No, solo los jueces españoles se pueden pronunciar sobre el fondo del asunto. El juez alemán, al decir algo que atañe al fondo del asunto, se ha excedido. Y respecto a Bélgica, te diré una cosa. Bélgica era el país menos proclive a conceder euroórdenes a España en asuntos que rozaran la política. Bélgica incluso se negó a enviar a un etarra con una orden y por lo tanto, digamos, ya sabían dónde se iban cuando se fueron a Bélgica. Pero también ha habido casos aquí en España de negarse a extraditar a según quién y no hace falta hablar de según quién era. Recuérdamelo. Ha habido casos de nazis insignes que no... Pero tú me hablas del franquismo. Bueno. Sí, hombre, claro. Pero en dictadura, obviamente, sí, claro, ya lo sabemos. Juan Carlos, ¿tiene que salir Junqueras de la cárcel? La prisión preventiva es una anomalía, en el sentido de que alguien que todavía no está condenado está ya penando, está pagando. ¿Por qué existe la prisión preventiva? Existe cuando un juez considera que se puede fugar esta persona porque la pena a la que se enfrenta es muy alta, entonces tiene un incentivo para fugarse, que puede destruir pruebas, que puede reincidir. Y esto es lo que ha valorado el juez. Y yo, como te decía antes... Me parece que estamos hablando de Rato, ¿eh? Hablamos de Oriol Junqueras. Bueno, es que Rato me lo pone como si fuera ejemplo de algo. No, parecía Rato de Junqueras. No es ejemplo de nada. No. Al final... yo creo que tiene... Por ejemplo, que 2 señores que se subieron a un coche de la Guardia Civil, que yo digo que esté bien, para pedir a la gente que se fuera, que lleven 6 meses en la cárcel. Bueno, pero es que tú, Gabriel, dices que se subieron a un coche para decir a la gente que se fuera y hay otros testimonios. Hay que leerse. Hay vídeos. No, los vídeos son terribles, pero es que lo que te cuenta en la instrucción con muchas fuentes es una cosa muy grave. Te está diciendo... Fuentes de la Guardia Civil. Claro, que son los que estaban atrapados dentro con una funcionaria judicial y que piden insistentemente ayuda. Primero, los Mossos no le dan la ayuda y segundo, te dicen que hay una masa de 60.000 personas que responde a las instrucciones. Llámalo masa, llámalo manifestación. Bueno, pero que están sitiando la consejería. Yo estuve ahí, que de hecho salimos pero en tú el auto. En concreto, seguro que no seguías instrucciones de nadie porque eres un portavoz parlamentario. Pero había gente que estaba haciendo lo que le decía que hiciera el señor Jordi Sánchez. Pues si Jordi Sánchez pidió con un megáfono que se fuera la gente. Lleva 6 meses en la cárcel. Al final, cuando ya habían pasado una noche entera encerrados. Tú vete a cualquier país del mundo, país democrático, y sitia a 20 policías. ¿Qué te parece que Junqueras esté en la cárcel? Pues me parece que el juez ha valorado que existe riesgo de reincidencia, porque... ¿Reincidencia es otro referéndum? ¿Que vote la gente? ¿Cómo va? No, reincidencia en el delito que le imputa, en el presunto delito que habría cometido. ¿Qué es votar? Yo, sobre la prisión preventiva,
solo lo puede valorar el juez. Los delitos son muy graves, es decir... No te mojes. No es que no me mojes, es que es muy difícil. Es una medida excepcional. La libertad es el estado natural del hombre. Cuando alguien, sin estar condenado, está en la cárcel, es una putada. Ya lo sabemos. Pero tú conoces a Junqueras, ¿eh? No lo conozco personalmente. Bueno, quiero decir que... Bueno, que sí, que lo que conozco todo el mundo de saludarlo. Sí. Que se le acuse de violento es cuanto menos curioso. Bueno, pero escúchame, la violencia para dar un golpe de Estado, Golpe de Estado en hizo el siglo XXI no es el la 1 de misma. octubre fue un golpe de Estado. Desde luego el 6 y el 7 de septiembre hay un golpe institucional que se Pero el Tribunal sigue, Constitucional ha dicho que aquello era absolutamente reglamentario. que se sigue el 1 de octubre. Pero el Tribunal Constitucional dice que el pleno del 6 y el 7 es absolutamente reglamentario. Reglamentario. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue anular todas las resoluciones que se habían tomado el 6 y el 7 de septiembre. Y decir que no atentaba contra el reglamento del Parlamento. Pero es que el reglamento del Parlamento no es la medida... Vamos a ver, el 6 y el 7 se deroga la Constitución y el Estatuto de Autonomía. O sea, es que lo que diga el reglamento del Parlamento... Alfonso Guerra antes, con el Cepillaré. ¿Qué hay que hacer con Cifuentes? Uy... Pues mira, déjame que te dé una impresión muy personal sobre lo de Cifuentes. Cuando yo hice mi máster, yo hice un MBA en ESADE que me costó una pasta, que la tuve que estar devolviendo 7 años porque lo hice. Yo en ESADE no, pero también me costó una pasta el mío. Una pasta Pompeu. En la Pompeu. No, es que son caros. Yo estuve 7 años devolviendo el dinero del máster, y estuve 2 años encerrado estudiando. Por supuesto, clases presenciales desde las 8 de la mañana, trabajo, era full time, 2 años full time. Entonces, si a mí me dijeran, no, es que este máster que tú hiciste hay un tío ahí que se lo han regalado, yo me iría a los tribunales. Y yo pienso, la gente que ha hecho un máster y realmente lo ha hecho en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cómo debe estar? Pues estos son los daños colaterales de que se regalen los títulos, que se desvalorizan para los que los han hecho de verdad y que deben estar indignados. En este momento es ya obvio que Cifuentes no hizo ese máster. Es ya obvio que tiene una trama dentro de la universidad donde de algún modo se consigue pues falsificar actas, que firme quien no ha firmado, coaccionar a otros para que firmen lo que no querían firmar y que ese trabajo de fin de carrera no aparece por ningún sitio. Esto es intolerable, es una inmoralidad, atenta contra los mínimos de civilidad, ofende a todo el mundo. Empezando por los que sí hemos hecho, como tú y yo, un máster de verdad. Y por lo tanto, Cifuentes, para mí, políticamente está acabada. ¿Qué hará Ciudadanos en Madrid? Bueno, wait and see. No me corresponde a mí decirlo el primero. ¿Qué es el liberalismo? Mira, el liberalismo, para mí, yo soy de la línea de Jean-François Revel. Pues tú has presentado libros, te declaras de forma abierta. No solo eso, yo defendí el cambio de la definición del ideario de Ciudadanos en el último Congreso de Ciudadanos. Y ganó. Y ganamos. Sí. Yo soy un liberal de los de Jean-François Revel en el sentido que Revel desconfía de las ideologías, ¿no? Y por lo tanto para mí el liberalismo no es una ideología. Pues si fuera una ideología te pondría unas anteojeras y te limitaría la visión del mundo. Es un ideario. ¿En qué se basa este ideario? Se basa en unas cuantas cosas. En primer lugar, en la confianza en que de la libre interacción entre la gente surgirán más prosperidad y mejores relaciones en general, siempre que estén regulados unos mínimos de convivencia y garantizados, que de la planificación estricta o la ingeniería social.
El ideario liberal abomina de la ingeniería social. Es decir, eso de decir, la gente debería ser de tal manera y vamos a crear unos planes y unos proyectos desde el Estado para que sea de tal manera, piense de tal forma o hable de tal forma, pues al liberal esto le debe despertar todas las alarmas. Y desde luego el elemento de la tolerancia y de la aceptación de, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí ahora tú y yo es un ejercicio liberal por parte de ambos, que es no partir de un dogma respecto a lo que el otro piensa, no quiero ni oírlo, sino que yo quiero escucharte a ti y tú quieres escucharme a mí. Muy aburrido, si no. Pero, ¿y cómo hacemos para intentar, o el liberalismo, cómo explica que alguien nacido en la mina y alguien nacido en Sarriá, al final acabe uno bajo un puente y el otro en una clase de SADE? Claro, el liberalismo exige, como te decía al principio, que un Estado vele por el control de la igualdad de oportunidades. El liberalismo que yo defiendo, el liberalismo actual, no el liberalismo como lo puedan entender otros. Liberalismo que tiene presente este tipo de cosas. Es decir, yo como liberal no quiero igualdad de resultados. No quiero que se le ponga la misma nota a todos los niños al acabar un curso. Quiero igualdad de oportunidades. Que todos los niños vayan en igualdad de oportunidades a colegios de similar calidad. Por ejemplo, el liberalismo pone el acento en el individuo, más que en el colectivo. Pero no en el sentido de que el individualismo deba imponerse siempre, sino en el sentido de que cada individuo tiene un círculo de privacidad que es sagrado, donde no se debe entrar. Por ejemplo, no se debe entrar en lo que hace la gente en su casa, en su dormitorio, en sus gustos sexuales. El Estado tiene que mantenerse calladito sobre esas cosas y no interferir. Tú tienes un libro que se llama Votaré no. Sí. ¿Votarías no en un referéndum? Se llama Votaré no a la secesión de Cataluña y es obvio que no lo has leído este libro. No. Porque ahí te he pillado, porque si lo hubieras leído sabrías, ese título era una provocación de marketing. Me lo he pensado. Sabrías lo que quería decir. En este libro digo que está escrito en el año 2012, digo que votar no a la secesión consiste en votar a uno de los partidos constitucionalistas en Cataluña. Te he pillado. Sí, bastante. ¿Y el socio de Ciudadanos prioritario? ¿Cuál tiene que ser, PSOE o PP? Yo es que ahora mismo veo a ambos partidos. Digo porque hay una cantinela que seguramente a ti te ha llegado también en Madrid, que viene, y gente hiperconvencida, me refiero sobre todo a la burbuja mediática que hay ahí, de decir, no, Ciudadanos al final lo que quiere es pactar con el PSOE, cargarse al PP, pactar con el PSOE y hacer a no sé quién presidente. No, a hacer presidente Albert Rivera, por supuesto. Bueno, quien fuera. Pero nosotros lo que queremos es gobernar España pronto, porque España necesita cuanto antes tomar una serie de medidas muy urgentes. ¿Con quién se siente mejor? ¿Con quién nos sentiremos mejor? Mira, yo te digo la verdad. Cada uno de estos dos partidos, como yo tengo la experiencia de haber negociado con ambos, tiene sus peculiaridades. Ahora, yo te voy a explicar un par de cosas por si te sirve de algo. Una, yo cuando negocié con el Partido Socialista me encontré un equipo de gente que quería hacer un acuerdo, de verdad. Con una gente impecable. Desde Jordi Sevilla, Antonio Hernando... No, tú conoces ambos partidos de manera interna, dijéramos. Exactamente. Y en esa negociación, dos partes querían llegar a un acuerdo, de verdad. Y se trabajó en serio para hacerlo. ¿Con Sevilla? ¿Sevilla estuvo por ahí? Sevilla estuvo ahí. Serrano, José Enrique Serrano, con quien yo negocié la parte de reforma constitucional, es un personaje impresionante, con un conocimiento enorme. Y sobre todo, había dos equipos que querían resultados. Y cuando dos equipos de gente, quiere llegar a acuerdos, llega. Por muchas dificultades que haya. ¿Pero aquello no fue para frenar a Podemos? Aquello fue
Hombre, frenar a Podemos a nosotros nos parece una obligación histórica, porque claro, con todos mis respetos para las personas concretas, Podemos viene con planteamientos que son enormemente peligrosos en el caso de que llegaran al gobierno. Ellos, por ejemplo, no hablan de reforma constitucional, hablan de proceso constituyente. Cuando tú puedes querer reformar la Constitución mucho, un montón, pero si tú dices, no, vamos a hacer un proceso constituyente, lo que dices es que esta Constitución simplemente no vale, no existe. Oiga, una cosa es querer reformarla mucho y usted intente conseguir la mayoría para hacerlo, y otra es decir, no, es que yo deslegitimo todo lo que existe hasta ahora. ¿Pero no crees que España quizá está en un momento de necesidad de proceso constituyente más que de reforma? No, yo creo que es que proceso constituyente querría decir todo lo que ha habido hasta ahora no tiene legitimidad. Pues yo no puedo decir eso. No tiene por qué. Puede partir de una base perfectamente constitucional. Yo creo en una reforma de la Constitución y una reforma profunda de la Constitución. Ahora, también te digo una cosa. La reforma profunda de la Constitución necesita una mayoría muy grande. Entonces, tiene que cambiar la aritmética parlamentaria mucho, o hay cosas que simplemente mejor no iniciarlas porque sabes que no las vas a concluir. Si en unas próximas elecciones el Partido Popular vuelve a ganar, ¿Ciudadanos apoyará al Partido Popular? Pues esto es mucho decir y depende de cómo... Parece imposible pensar que el PSOE ganará las elecciones generales, el PP. Yo en este momento lo que veo... Bueno, eso lo veo imposible, sí. Pero es que también veo igual de imposible que el PP vuelva a ganar unas elecciones generales. Pues si es que vamos a ver, el PP... Oye, si es que por no hacer no ha hecho ni el mínimo, para hablar de un tema que nos es tan querido a nosotros desde ángulos opuestos. Oye, es que no se ha explicado en Europa ni en el mundo. Pero tú sabes lo que es que vosotros, con todo lo que yo tengo que reprocharos, hacéis una cosa bien, que es explicaros. Joder, pero es que, ¿cómo es posible que el gobierno de España, que tiene un servicio diplomático con embajadas en todo el mundo, no haya explicado lo que pasa aquí? O sea, es asombroso, ¿no? Juan Carlos, con esto ya acabamos. Hay una sección que yo siempre digo que odio cuando me la hacen a mí, pero que a mí me está gustando hacer. Que es Qué sádico eres. Que es que darte una serie de nombres, vale, y tú me los defines con en principio una palabra, pero si tiene que ser una frase, no importa. Rosa Díez. Difícil. Una mujer muy difícil. Pensaba que era difícil y ya está. No, ella es difícil. UPyD. ¿UPy qué? UPyD. ¿UPy qué? Los Santos. Amigo. Arcadia Espada. Amigo, pero además es un amigo que ha estado a punto de acabar conmigo demostrándome que la cocina esta tipo bully, que a él tanto le gusta, te puede afectar a la salud. Igual no es tan amigo si te llevas a los sitios. Carlos Herrera. Divertido hasta decir basta. ¿Sabes? Ya sé que hay que decir solo una palabra, pero déjame que te diga una cosa de Carlos, que también es muy amigo mío. Carlos Herrera tiene varios registros y son tan buenos los registros que tiene que parece que sea varias personas distintas. Felipe González. Un estadista nato, un líder nato y desaprovechado. Zapatero. Un desastre sin paliativos. El País. Ha sido todo y es mucho. Rafa Hernando. Joder, mira que me he peleado con él, pero no consigo que me caiga mal. Partido Popular. Un proyecto en su última fase. PSOE. Un partido creado en el siglo XIX, a quien habría que contarle que han pasado 150 años y pico desde que se fundó. Puigdemont. Un personaje, ¿cómo te lo diría esto? Un personaje teatral. José María Aznar.
Otro desaprovechado. Porque si, déjame que te diga por qué. Cuando te decía aquello de fíjate qué mal lo hace el gobierno español explicándose, tú coges a Aznar y a Felipe González y a Zapatero incluso, y los envías a hacer una gira por Europa, por las televisiones en prime time, contando la cuestión catalana, y en este momento la percepción sería muy distinta. Igual a nosotros nos iba bien, ¿eh? Junqueras. Pues hagámoslo. Junqueras. Junqueras, un personaje trágico. Cifuentes. Mentirosa. Pablo Iglesias. Es un Lenin simpático. Soraya Sá de Santa María. Tremenda. Una señora con vocación de zarina. Joan Tardá. Como un... ¿Cómo te diría? Yo Tardá es como un amigo de todos. Es una persona entrañable, con quien, aunque diga cosas con las que nunca estoy de acuerdo, o casi nunca, siempre me despierta una sonrisa. Es como cuando nosotros salimos del bar y decimos que habla Girauta. El Sartadi. El Sartadi, no la conozco, no sé qué, no tengo una... Albert Rivera. Líder. Juan Carlos Girauta. Un especialista en generalidades. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer.